como cada semana me rodeo de los mejores para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar, y ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, Manuel. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Creo que también tengo ya al teléfono a Domingo Soriano. ¿Qué tal, Domingo? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Bueno, pues muy bien, muy contento de estar un domingo más aquí en la sintonía de Radio y acompañado, como no podía ser de otra manera, de Value School. Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis Fer y amigos. Bueno, pues estamos los titulares y ahora viene redoble de tambores el invitado en el día de hoy, porque hoy es uno de esos días que tenemos programa. Estamos muy habituados a llamarlos de colección, tenemos muchos, pero la verdad que el programa de hoy yo creo que es importante, porque no vamos a hablar tanto de análisis de empresas, no vamos a hablar tanto de búsqueda de sectores, no vamos a hablar tanto de coyuntura económica para analizar la bolsa, sino que vamos a fijarnos en algo tan aparentemente sencillo, pero que oculta tantas dificultades, tantos trucos, y que muchas veces nos impide afrontar nuestro horizonte financiero con ciertas garantías, como es hablar del ciclo vital del ahorro, la inversión y la cultura financiera en términos más genéricos. Es un programa extraordinariamente interesante. Quédense con nosotros, porque además hemos invitado de la mano de Value School a uno de los mayores especialistas en el tema, y quizá, corríjanme mis invitados y mis colaboradores si me equivoco, uno de los autores en lengua española más prolíficos en esta materia, autor de libros como Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, Educación financiera avanzada partiendo de cero, Más cosas sobre la bolsa, Aprende más para invertir mejor, Conoce la bolsa y deja de tenerle miedo. Son títulos que, como ven, van muy de la mano del programa que tenemos nosotros en el día de hoy. Así que el autor de estos libros invita a nuestro programa, y a quien ya puedo saludar es Gregorio Hernández. ¿Qué tal, Gregorio? Un placer. Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer, el placer es absolutamente nuestro, pero si ya tenemos los libros, tenemos al invitado y estamos los titulares, pues arrancamos. La importancia de la cultura financiera, como les decía, en nuestras vidas es inversamente proporcional a la importancia que se le da, por ejemplo, en los currículos escolares. Pocos saben qué significa la inflación y aún menos consiguen comprender cómo funciona, por ejemplo, una nómina o qué están pagando cuando hacen la declaración de la renta. Todos estos conocimientos son importantes a la hora de planificar nuestras finanzas personales con corrección y permitiéndonos algo tan importante como el ahorro. El ahorro, solemos decir en este programa, es algo que no está hecho solo para ricos, no está hecho solo para gente pudiente. Cualquier persona, por humilde que sea su nómina, por poco que gane, es capaz de sacar de alguna manera un poquito para dedicar al ahorro. Y en el día de hoy vamos a aprender cómo ir haciéndolo de una manera eficiente. Hoy nos vamos a centrar en esto, quizá el primer paso para alcanzar esa ansiada independencia financiera. Un primer paso que, cuanto antes demos en el tiempo, más posibilidades tendremos de alcanzar. Pero antes nos vamos a la lección de Manuel Llamas. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital 91 755 69 74 o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital. Bueno, Manuel, anunciaba yo tu lección porque es tu turno según nuestra ortodoxia en la hora de fijar el programa, y la verdad es que si vamos a hablar de cultura financiera, ¿qué te parece si partimos un poco de cómo nos encontramos en España en estos términos? Es decir, ¿qué conocimientos tenemos en España de esto que llamamos cultura o educación financiera? Pues el balance, Luis Fernando, la verdad es que sigue siendo muy negativo, al menos en términos generales y sobre todo si nos comparamos con otros países. Según el último informe PISA que elabora la OCDE, realizado a estudiantes de 15 años, 1 de cada 4 adolescentes españoles no tiene nociones básicas sobre finanzas, y más de la mitad de los ciudadanos
reconoce no tener esos conocimientos básicos ni saber distinguir entre, por ejemplo, el IPC, la inflación, o el PIB, el Producto Interior Bruto. A la cabeza de este ranking sobre educación financiera están países como Estonia, como Finlandia o como Canadá, mientras que la puntuación que obtiene España se sitúa por debajo de la media de los países más ricos, lo cual resulta preocupante. Otros estudios, como por ejemplo los que realiza el Banco de España o la CNMV, muestran, como digo, que casi la mitad de la población española, no solo los más jóvenes, sino la gente que trabaja y la gente incluso mayor, incluso jubilada, posee conocimientos financieros bajos o muy bajos. Solo el 58% sabe lo que es la inflación y el 75% reconoce que debe mejorar su educación financiera para poder gestionar mejor su dinero. Pese a todo, hay algo de esperanza, ya que el interés por aprender finanzas está creciendo, especialmente en épocas como la actual, donde la incertidumbre está muy presente. Y prueba de ello, pues es este mismo programa, junto con el surgimiento de otros muchos blogs, podcasts o espacios similares, donde se enseña educación financiera. Dicho lo cual, está claro que queda mucho camino por delante para que los españoles abandonen de una vez ese negro pozo del analfabetismo económico y financiero. Bueno, pues desde aquí humildemente contribuimos con nuestro pequeño granito de arena ya en esta segunda temporada y la verdad con muchas ganas de seguir haciéndolo durante muchas semanas, muchos meses y por qué no también muchas otras temporadas. Manuel Llamas, muchas gracias por esa lección. Vamos a ver qué nos cuenta de todo esto la pizarra de domingo. Hola, soy Gonzalo Recarte de Cobas y escucho Tu dinero nunca duerme. En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión. Domingo Soriano. Sé que el día de hoy tenemos un tema que te gusta especialmente y en el que, pues no solo has leído muchísimo, sino también te haces tus pinitos, preparas también tus esquemas y en Libertad Digital has escrito también mucho sobre este asunto. Así que para mí es muy sencillo. Pregunto, ¿qué tiene tu pizarra hoy como primer punto, primer consejo para empezar a organizar nuestros ahorros y a tomar un poco las riendas de nuestras finanzas? Bueno, en ese objetivo del que vamos a hablar hoy, de buscar la libertad financiera o la independencia financiera, fíjate, yo te diría que quizás el primer paso es no pensar demasiado en esa libertad financiera futura, en esa independencia financiera, sobre todo como en ocasiones pensamos. Es decir, normalmente nos planteamos la independencia financiera como una especie de meta a futuro, un hito al que tendríamos que llegar, nos ponemos en la cabeza un número que tendríamos que conseguir para, si en ese número le sacamos una determinada rentabilidad, pues poder vivir de las rentas. Y yo creo que eso es un error que solemos hacer en un inicio. Y es un error, en primer lugar, porque nos puede desvirtuar un poco los números, lo que necesitamos, incluso cómo dar esos primeros pasos, y además, en segundo lugar, porque nos puede desalentar. De repente nos ponemos a hacer cuentas y decimos, yo quiero vivir de las rentas, quiero tener unos ingresos, yo qué sé, de 50.000 euros al año. Y supongamos que le puedo sacar al dinero que tenga un 5%, que ya es una rentabilidad que ahora mismo es bastante alta. Joder, pues necesito 1 millón. Y entonces, ¿y cómo voy a conseguir yo esto? Y a ver cómo ahorro 1 millón líquido una vez pagada la casa. Y de repente te empiezas casi hasta a bloquear porque estás viendo ese camino, digamos, esa meta allí al fondo. Yo creo que, fíjate, el primer paso para esa independencia financiera o esa libertad financiera sería planteárselo mucho más como un camino, como una especie de ruta en la que además vas consiguiendo pequeños hitos constantemente, porque la libertad financiera o la independencia no tiene por qué ser no tiene por qué llegar en ese último camino, ese último hito del que hemos hablado tanto, de conseguir vivir de las rentas. Tú vas a ser más libre y vas a ser más independiente desde un punto de vista financiero cuanto más vayas consiguiendo paso a paso. Es decir, desde un trabajo hasta cambiar de casa, todas esas decisiones vitales para las que nosotros decimos que sirve la independencia financiera, que no es más que un medio para conseguir ese fin, que es esa tener más libertad vital, tener más opciones vitales, las vas a conseguir mejor desde el momento en que te pongas a trabajar.
Oye, con 5.000, sí, con 5.000 eres más libre que con 0. Y con 10.000, pues un poquito más que con 5.000. Así que simplemente empezar a trabajar y lo vas a ir consiguiendo de forma, yo creo, muchísimo más natural que fijarse esos límites, que muchas veces el primer paso que hacen muchos ahorradores pequeños es decir, yo quiero llegar hasta aquí. Y se ponen un límite que a lo mejor hasta 20, 30, 35 años después es muy difícil que consigan una perspectiva más o menos racional. Y eso les detiene y los desincentiva. Yo por eso primero te diría cambiar la perspectiva que tenemos sobre esa libertad y esa independencia financiera. Bueno, pues mira, queda anotado ya en el cuaderno del día de hoy. Vamos a ver si nuestro invitado está de acuerdo con ese primer consejo o no, porque nos zambullimos de lleno en la tertulia. Hola, soy Antonio San José, director de comunicación de Azvalor y, por supuesto, también escucho, como usted, Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Bueno, Luis Alberto Iglesias, vaya programa que nos habéis brindado desde Value School con este grandísimo invitado, Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo has ido viendo estas primeras introducciones, tanto la puesta en conocimiento de todos de cómo estamos en lo que a cultura financiera se refiere, y luego, por otro lado, esa pequeña pista que ya nos ha dejado encima de la mesa Domingo? Hola, buenas tardes. Pues mira, lo he visto bien. Está, por ejemplo, de Domingo. Tienes razón, y es que, claro, aquí se combinan muchas veces dos cosas. Una es que la situación laboral es bastante mala desde hace años. Entonces, mucha gente intenta buscar algo que le haga dejar de trabajar de forma inmediata. Y eso, pues no es posible, por lo menos no es posible hacerlo de una forma fácil para todo el mundo. O sea, puede haber alguien que monte un negocio muy bueno y que en poco tiempo gane mucho dinero. Pero en la inversión de una persona normal es imposible que en poco tiempo se dejase de trabajar, como ha dicho Domingo. Porque si eso fuese así, pues pensad que es que lo haría todo el mundo. Pues trabajo de los 20 años hasta los 25, por ejemplo, y ya ahorro y invierto y ya no vuelvo a trabajar en mi vida. Oye, alguno lo consigue, ¿eh? Sí, pero algunos sí. Pero si eso fuese fácil para todo el mundo, pues es que el mundo funcionaría de una forma completamente distinta a lo que conocemos. Porque tú imagínate que la gente, o sea, que todos los trabajos que hay, a partir de los 25 años, la gente ya no trabajase en ellos, porque no lo necesitase. Claro. Pues eso es completamente imposible. Entonces, puede que alguno lo consiga, eso como hay gente que gana la medalla de oro de los 100 metros lisos, pero eso no es para todo el mundo. Entonces, lo que tiene que mirar todo el mundo es que esto es una cosa que va a ir haciendo a lo largo de toda su vida, efectivamente. Luigi, esta vez me salté la ortodoxia y no te dejé la primera pregunta. Tenía tanta hambre de balón que quería esa primera reacción de nuestro invitado, pero desde Value School, Luigi, todo tuyo. No pasa nada, Luis Fernando, nos quedan suficientes programas para resarcirme en algunos de ellos, tranquilo. Bueno, claro, oye, sí. Gregorio, vamos a ver, mira, yo le proponía a Luis Fernando una especie de espina dorsal para este programa, es decir, recorrer el ciclo de las etapas vitales del típico ahorrador que se pueda convertir el día de mañana en inversor. Y claro, lo primero que te quiero preguntar es si tiene sentido, si se puede, si no es un cuento fantasioso, hablar de bebés inversores. Es decir, ¿por qué tiene sentido que abra a mi bebé, a mi recién nacido, quizás un fondo de inversión? Sí, eso tiene mucho sentido. Y esto tiene que ver con lo que ha contado Manuel Llamas al principio, de cómo ven los españoles el tema de invertir. Entonces, una cosa es cómo se ha visto hasta ahora, que se ha visto mal, efectivamente, y otra cosa es cómo se deben hacer las cosas a partir de ahora. Y entonces, en España suena muy raro que un bebé invierta, pero realmente, si queremos que las cosas vayan bien, lo lógico es que un bebé invierta. ¿Por qué? Tú piensas que una persona, desde que nace, sabe que en algún momento empezará a trabajar y sabe que en algún momento no podrá seguir trabajando y tendrá que vivir de algo. Con lo cual, cuanto antes se empieza a invertir, pues mucho mejor. Y si se empieza a invertir en el momento que se nace, pues mejor todavía, claro. Pero Gregorio, te quiero preguntar una cosita. Yo he encontrado bastante resistencia entre amigos y conocidos míos a introducir a su recién nacido en algo tan
no sé, tan feo como el dinero, las finanzas. Es como que, bueno, protejámosle un poquitín, todavía es muy pronto, cuando justamente el tiempo es que va a jugar a su favor. Hay gente que tiene una mala imagen del dinero. Incluso yo he conocido a gente que dice que tiene miedo de que si invierte el dinero de su hijo y su hijo cuando llegue a los 18 años tiene una cantidad de dinero de cierta importancia, le va a ir peor que si no la tuviera. Entonces eso es algo que realmente no tiene sentido. Lo que tenemos que pensar es que hay gente, familias, que son ricas desde hace siglos y les va bien. O sea, no les va mal precisamente porque tienen mucho dinero desde hace siglos. Pues la gente normal de la calle lo que tiene que hacer es tender hacia eso mismo, buscando copiar, imitar a la gente a la que realmente le va bien. Gregorio, siguiendo con este mismo guión que estaba comentando Luis Fernando. Vale, yo tengo un bebé, estoy pensando en el futuro de mi hijo y le abro un fondo de pensiones con contribuciones periódicas, poco a poco, para que el día de mañana cuente con su propio patrimonio. Pero no habría nada peor que me pudiera suceder que yo haga ese esfuerzo para que luego el niño llegado a los 18, 19 años coja ese dinero y lo despilfarre o vete tú a saber, ¿no? Entonces sería muy importante como padre el poder enseñarle mínimamente educación financiera. ¿Tú qué recomiendas? ¿Hay que enseñarles desde pequeños, cuando son niños, cómo enseñarles poco a poco sobre esa educación financiera? Sí, yo creo que es muy importante educarles. O sea, no solo invertir su dinero, digamos, en que ellos lo sepan, sino invirtiéndolo y contándoselo a ellos. Y decir, pues mira, te he metido aquí este dinero en tal sitio y entonces no sé, te irá bien si sucede tal cosa. Y bajará esto pues si sucede tal otra. Entonces, pues si tú ganas, no solo ganas tú, sino que no ganan los demás accionistas de la empresa, ganan los trabajadores, ganan los clientes, ganan los proveedores, de forma que el niño vea que la economía es algo que forma parte de la espina dorsal de su vida. Porque otro problema que hay en España es que parece que la economía, las finanzas personales, son como una cosa aparte. O sea, como si fuese un hobby. Que dices, pues a mí me puede gustar el teatro, por ejemplo, o la música, o la danza, o me puede no gustar. Y si no me gusta, pues no le hago caso y no pasa nada. Con la economía no pasa eso, sino que la economía y la inversión forma parte de la vida de todas las personas desde que nacen hasta que se mueren, lo hagan bien o lo hagan mal. ¿Y cuál es el problema que hemos tenido hasta ahora, que decías tú al principio? Pues que la mayoría de la gente eso no lo ha tenido en cuenta, ha creído que eso no es así, entonces no lo ha hecho en ningún caso y le ha ido mal porque no ha hecho nada. Entonces eso es lo que hay que cambiar, lo que tiene que darse cuenta la gente de que es imposible vivir al margen de la economía y de la inversión. Y que si se intenta, no vas a vivir al margen de eso, sino que eso te va a ir mal. O vivir con miedo. O sea, yo la sensación que tengo, por lo menos en España, no sé en otros países cómo se afronta, es que la relación que tenemos con el dinero es un poco entre el miedo y una especie de veneración, adoración. Es decir, por una parte le damos una importancia suprema, muchas veces parece... o sobre todo con los niños, ¿no? Parece que todo gira en torno al dinero, en el sentido de que los padres le dan como mucha importancia, pero al mismo tiempo tratan de alejarle, y entonces el niño empieza a verlo con una mezcla de miedo, curiosidad extrema, qué es eso tan importante, pero que al mismo tiempo mis padres no me dicen nada, no me explican nada, ni casi dónde trabajan, ni cómo van las finanzas familiares, ni cuánto gastamos en nada, ni si yo tengo o no tengo dinero. No sé si esa es tu sensación. Y no sé si tienes algún consejo que dar a los padres de pues niños de 8 a 10, 12 años que ya empiezan a ser mayores, cómo poder empezar a meter a esos niños en una dinámica, que empiezan a conocer el dinero. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, que van a utilizar el dinero es evidente. Aquí la cuestión es, lo van a utilizar bien o mal, y cuanto más educación tenga, más posibilidades hay de que lo utilicen bien. Sí, pues sí, eso que dices tú es una de las cosas que pasa. O sea, lo de querer estar al margen del dinero, pues viene por varios motivos. Y uno es el que tú dices, verle la imagen de complicado y de que te dé miedo, y cuando algo lo ves complicado y te da miedo, pues quieres estar al margen de ello. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es ocuparse por conocer más cómo funciona todo esto. Porque realmente es mucho más fácil de lo que cree la gente. O sea, cuando la gente, por ejemplo, si tú le preguntas a mucha gente que la bolsa le parece difícil, una parte de ellos te van a decir que sí. Pero de esos que te digan que sí, si les preguntas si han intentado aprender a invertir en bolsa, seguramente todos te van a decir que no. Entonces, la imagen de difícil que tiene la bolsa es algo
que realmente no es que parte de ellos porque hayan llegado a esa conclusión, sino que como que les ha llegado por ciencia infusa y no para pensarse en más. Pero entonces, perdóname un matiz simplemente que yo creo que puede ser interesante. De ese porcentaje que dices que te va a contestar que no ha intentado aprender de bolsa, un porcentaje altísimo de ellos te lo va a decir orgulloso y además sintiéndose muy muy orgulloso de decir que él es una persona conservadora que no quiere perder su dinero y no quiere jugárselo en aventuras raras. Al menos es mi experiencia, ¿eh? Todo aquel que me ha dicho a mí que no quería saber de bolsa lo decía muy muy convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto. Sí, porque esa es la imagen que ha habido en España. O sea, lo que habláis al principio, España es un país que ha habido épocas en que la gente sí que ahorraba, pero lo que le ha faltado siempre es dar el siguiente paso, que tiene que ser inmediato, que es ese ahorro, invertirlo. Entonces, cuando una sociedad no ahorra nada, es una sociedad muy pobre. Si ahorra, da un primer paso y algo mejora. Pero realmente el paso que tiene que dar es el de invertir. Porque una sociedad que no invierte es una sociedad que va a ser siempre pobre, o va a ser mucho más pobre de lo que debería. Y entonces en España siempre ha faltado ese paso de invertir. Y eso sí que creo que está mejorando desde hace unos años, porque el interés que hay por la bolsa ahora, desde hace 10 años o algo más, es diferente al que ha habido hasta ahora. O sea, otras veces, por ejemplo en la burbuja de Internet, sí que había mucha gente en un momento puntual que estaba muy interesada por la bolsa. Pero era un interés de muy corto plazo. O sea, querían comprar Terra o lo que sea, venderlo rápido, ganar un poco y olvidarse de la bolsa. Antes, en los años 80, cuando el tema de Kio, que hubo otra especie de burbujilla, pues pasó igual. Mucha gente se interesó, pero era un interés muy superficial. O sea, querían comprar, meter un poco de dinero, ganar un poco y olvidarse. Y entonces eso es lo que pasó. Pero desde hace una década, el interés, o sea, hay quizá menos número de personas interesadas, pero el interés es mucho mayor y mucho más sólido, porque es gente que sí que quiere entender la bolsa, que la está aprendiendo a invertir, y que quiere, o sea, tiene intención de invertir en ella toda su vida y lo va a hacer. Entonces, este movimiento es el más sólido que ha habido nunca en España en el tema de acceder a la inversión. Uh-huh. Oye, Gregorio, si puedo, voy a preguntarte, siguiendo esta analogía que he hecho de la vida de un ahorrador cualquiera, voy a saltar del bebé inversor a, pues no sé, el universitario que está acabando la carrera, por ejemplo. Y la pregunta la voy a poner en el contexto siguiente. Hace unos años, y lo voy a nombrar hoy para las recomendaciones finales del programa, el Instituto Juan de Mariana publicó un informe magnífico sobre lo que llamaban la sociedad de propietarios. En ese informe había un gráfico que, me chocó tanto que todavía lo recuerdo. Mostraba que la mayor parte del tiempo nos pasamos con un patrimonio neto negativo. Es decir, que gran parte de nuestra vida la pasamos debiendo más de lo que realmente tenemos. Y ya eso contribuye al hecho de que empezamos muy pronto a endeudarnos. Y aquí va mi pregunta. Un chico, una chica que sale de la universidad recién titulado, muchas veces lo primero que hacemos es comprarnos un coche, pedirnos un crédito. Y la siguiente meta de inversión, de gasto va a ser una hipoteca. Empezamos a acumular esas deudas que se mostraban en ese gráfico durante tantos años de nuestra vida. Alternativas, quizás desde el punto de vista de la educación financiera, porque también te digo, aquí en España tú habrás oído muchas veces que eso de alquilar es tirar el dinero, con lo cual mejor endeudate durante 30 años. Sí. La alternativa principal desde el punto de vista de cada uno es que la compra de la vivienda yo creo que tiene que retrasarse todo lo posible, y en España generalmente se ha hecho lo contrario. En cuanto alguien empezaba a trabajar, pues toda la familia le recomendaba que se comprase ya una casa, aunque no la necesitase. O sea, tú lo primero te compras la casa, pagas la entrada y empiezas a pagar la hipoteca. Y realmente yo creo que lo que hay que hacer es lo contrario, retrasar ese momento todo lo que se pueda, para empezar a invertir antes, y cuando llegue el momento de comprarte la casa, pues que tengas ya un patrimonio que te esté dando una renta. Pero desarrolla un poco más esta idea, por favor, Gregorio, porque sí es cierto que es algo... hablabas en pasado que antes nos decían que yo creo que sigue estando, es una idea que sigue estando muy muy instalada, y ese razonamiento de si alquilas tiras el dinero, si compras estás invirtiendo, está grabado a fuego en muchas cabezas, y es
es difícil introducir al menos el beneficio de la duda de que a lo mejor hay una opción que pueda ser más positiva. Sí, bueno, yo ahora me refería a gente que no necesita vivienda. Yo he conocido mucha gente que empezaba a trabajar con 20 años, con 18 o cosas así, 22, vivía en casa de sus padres, y en cuanto empezaba a trabajar, lo primero que le decían es que se metiese en un piso. Y no se iba a vivir ese piso, ni iba a alquilar otro. Pero lo primero que hacía era meterse ya en el piso. Entonces yo lo que digo, que ese momento se retrase todo lo posible. Porque en vez de cogerte una deuda, como decía Luis, pues lo que tienes que hacer es empezar a comprar acciones. Yo creo que acciones es lo mejor. El caso es que te empieces a crear un patrimonio y empieces a aumentar tu riqueza, en vez de empezar a aumentar tus deudas desde el primer momento. Y es la mentalidad de comprarse la casa, un poco la de ahorrador que os decía, que en España se llegaba hasta ahorrar para pagar la letra de hipoteca, pero ha costado mucho dar el salto a empezar a invertir, que es el paso el que realmente merece la pena. Manuel. Gregorio, ¿y cuál, desde tu experiencia y después de los libros que has publicado, etcétera, cuál crees que es el mejor sistema precisamente para invertir de cara a largo plazo, de cara a nuestra jubilación? Porque yo creo que en línea con lo que estabas comentando tú antes, es cierto que sí. Yo también noto un punto de inflexión, un cambio estructural en la mentalidad de muchos españoles que cada vez tienen un mayor interés por el mundo de la inversión, por el mundo de las finanzas, pero al mismo tiempo también dentro de ese ámbito de inversores, que cada vez es creciente y con mayores conocimientos, también se nota que en muchas ocasiones hay un profundo desconocimiento sobre temas de lo más básico, ¿no? Acudiendo a lo mejor a su entidad financiera para que le asesore o para comprando fondos o determinados productos que no se ajustan de forma idónea a su perfil de inversor. Desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿cuál es el mejor sistema o el sistema óptimo para invertir a largo plazo de cara a la jubilación? En la inversión pasa que no es ingeniería, entonces lo que hay que tener en cuenta es que no hay ningún sistema que sea perfecto. O sea, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor avión del mundo, el mejor coche del mundo? Eso en la bolsa no hay. Todas las estrategias tienen sus ventajas y sus desventajas. Y eso lo tiene que tener todo el mundo en cuenta, ¿no? O sea, no tiene que buscar un sistema perfecto. Entonces, el que yo recomiendo, el que creo que le funciona mejor a la mayor parte de la gente, es invertir a largo plazo en empresas de calidad buscando la rentabilidad por dividendo. Porque, al fin y al cabo, lo que se necesita para vivir, o sea, el problema de vivir, digamos, el problema de que se necesite dinero para vivir, es que hay unos gastos que tienes todos los meses y todos los años. La forma de cubrir esos gastos es teniendo ingresos. Y lo normal es cubrir esos ingresos trabajando. Pero claro, llega un momento en que ya no puedes dejar de trabajar, o sea, que ya no puedes trabajar. Y entonces, pues, esos ingresos los tendrás que sacar de otro lado. Y los dividendos, yo pienso que es el sistema mejor que hay. Es muy parecido, digamos, para entenderlo, al tema de comprar pisos y alquilarlos. Pero si miras el conjunto de la sociedad, es imposible que todo el mundo viva de comprar pisos y luego alquilarlos, porque no habría gente para alquilarlos, o sea, para pagar los alquileres. Pero sí es posible que todo el mundo viva de la bolsa, porque si la sociedad es más rica, se crearían muchas más empresas y habría muchos más dividendos a cobrar. Sí, pero es cierto que, bueno, como bien decías, no hay una estrategia que sea la mejor. Cada uno, y esto es una de las cosas en las que insistimos mucho en Tu Dinero Nunca Duerme, que cada uno ha de analizar sus objetivos, saber qué es lo que está buscando, ver cuál es la opción en la que va a estar más tranquilo, y luego también examinar los costes que le va a suponer una u otra estrategia y finalmente tomar la decisión de cuál va a ser su estrategia de inversión. Porque aquí, por este programa han pasado grandes defensores, como es tu caso, de la estrategia de inversión por dividendos, y grandes detractores de esta misma estrategia. Pero en cualquier caso, para poder seguir un poco esa dinámica que planteaba Luigi al principio del bebé inversor, hemos hablado de la infancia, quería pasar a la adolescencia y casi ya a la universidad, Gregorio. Cuando uno es adolescente, si ha tenido una sólida educación financiera, o al menos en casa ha sabido lo que es la economía, cómo funciona el mundo, que el dinero no cae del cielo,
que el tener un buen puesto de trabajo bien remunerado no es una cosa que tenga que venir por el ABC, por estudiar una buena carrera ya vas a tener un buen trabajo, sino que tienes que, como se dice vulgarmente, currártelo, y que al final el dinero es algo que vas a necesitar tener que ahorrar e invertir para poderlo rentabilizar a largo plazo. Si un adolescente ya tiene una base de esos conocimientos importante, es posible que ya empiece a coger esos pequeños ahorros que tiene e invertirlos, o reinvertir lo que ya invirtieron sus padres cuando él era un bebé. Sí, claro que es posible. Bueno, y antes, para completar lo anterior, te quiero decir que es que se pueden tener varias estrategias a la vez, o sea, que no crea la gente que tiene que elegir solo una y tiene que centrarse solo en esa, se pueden elegir varias. Y entonces, en el tema de los adolescentes, sí es muy importante. Y lo que decía, que es que desde niños que la gente entienda que el dinero es parte de la vida y lo conozca lo mejor posible y lo trate con naturalidad en su familia, con los amigos, porque eso va a ser un cambio de sociedad tremendo. Porque es en dejar de ver el dinero con miedo, a verlo como algo natural y que a todo el mundo le beneficia que cada uno de esos adolescentes le vaya mejor con el dinero. Oye, Gregorio, mira, te quería preguntar por otra de las etapas que a mí me parece que a veces tocamos muy poco, quienes nos dedicamos a difundir la cultura financiera, que es el momento de, vamos a decir, desinvertir, ¿no? Yo ya soy jubilado, tengo, si Dios quiere, pues una jubilación larga y con buena salud, y bueno, pues tengo que empezar a quemar las naves, vamos a decirlo así, ¿no? A desinvertir. Háblanos cuál podría ser la actitud más positiva frente a esta etapa de la vida en que yo reconozco que mucha gente lamenta, es decir, ay, me he pasado toda la vida ahorrando y ahora tengo que vender el piso de la playa, tal, para obtener la liquidez que me va a permitir complementar mi pensión estatal, etcétera. O, por ejemplo, ay, tengo que hacer una hipoteca inversa, la casa tengo el riesgo de que se la acabe quedando el banco. Es decir, tenemos ahí un montón de activos, si lo hemos gestionado bien, que podemos convertir en liquidez que nos va a permitir vivir mejor, y sin embargo lo afrontamos como una especie de derrota, con resignación. Sí, es que claro, depende de todo lo que hemos hablado y cómo se haya hecho las cosas a lo largo de la vida. Entonces, la forma, digamos, en que todo iría bien es lo que hemos comentado al principio, de las familias que son ricas desde hace siglos. Ellos viven de las rentas y el patrimonio pasa a la siguiente generación. Entonces, así es como mejor le va a una familia. Esas familias nunca llegan a vender su patrimonio. O sea, pueden vender una cosa para comprar otra. Pero no lo liquidan en el sentido de decir, bueno, pues lo que he juntado hasta ahora, empiezo a venderlo y me lo como. Entonces, el cambio importante que tiene que dar la gente, de lo que estamos hablando del ciclo de vida, es pensar en eso, pensar en que el patrimonio, para que le vaya bien de verdad, tiene que ser algo que les sobreviva a ellos y pase a la siguiente generación. Porque la idea, efectivamente, de juntar hasta un punto de tu vida y luego empezar a comértelo, eso es un poco angustioso, la verdad, sí. O sea, a la gente que le pasa que tenga que vender el apartamento de la playa y dejar de ir a la playa, pues eso no es lo ideal. O sea, si llega a un caso que es de necesidad, pues tendrá que hacerlo. Pero efectivamente, si estamos hablando de planificarlo, pues eso habría que procurar evitarlo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando bastante de inversión, no sé si se nos está escapando la primera pata, que sería la del ahorro, la de cómo empezar a hacer ese montoncito, esa pequeña cajita, llenar la cajita con la que luego invertir en bolsa o ir construyendo ese patrimonio. Entonces, me gustaría preguntarte un par de consejos sobre, bueno, cuándo empezar, yo creo que cuanto antes, ya lo hemos dicho, pero cómo empezar a ahorrar con ese hijo que uno puede tener, cómo empezar a guardar dinero para ese hijo, y también, sobre todo, para esa gente que a lo mejor dices que yo gano 1.000 euros, gano 1.200, 1.500, es que realmente no puedo. ¿Cómo darle algún consejo de, mira, empieza por aquí y trata de rascar un poquito porque parece que no, pero luego ese poquito irá creciendo? O sea, para la gente, para que se haga una idea, con 100 o 200 euros al mes, ya tendrá un patrimonio bastante importante el día que se jubile, en el caso de un mileurista, o sea, ahorrando ese dinero, y unas rentas superiores a las pensiones actuales, para que la gente se haga una idea. O sea, quiero decir, el tema de las pensiones es que, o sea, influye mucho en todo esto que estamos hablando. Porque el tema de las pensiones, por un lado, ha hecho a la gente como decirle que no ahorren. Es decir, mira, tú no hace falta que ahorres porque esto te lo garantiza el Estado. Entonces eso ha influido mucho en que en los sitios que tienen, países que tienen el sistema como el nuestro, la gente haya dejado de ahorrar y haya dejado de invertir.
Pues si el día que me deje de trabajar el Estado me da la pensión, pues ahora vivo lo mejor posible. Y luego, otra cosa que ha influido, da como la imagen de decir, es que si el Estado lo máximo que puede dar son estos 1.000 euros al mes, es que tiene que ser prácticamente imposible hacerlo mejor, porque tendrán a la mejor gente allí pensando cómo pagarnos las pensiones. Ambas cosas, como sabéis, son mentira. Entonces, ahorrando poco, lo que la gente cree que es poco, que son 100, 200 euros al mes, se consiguen rentas y manteniendo el patrimonio superiores a las pensiones actuales. Entonces, lo primero que tiene que hacer la gente es darse cuenta de eso, de que con lo que ellos creen que es poco, pueden conseguir muchísimo más de lo que imaginan. Y luego, Gregorio, siguiendo un poco este razonamiento, y te repregunto y me permito esta cuñita porque estoy viendo a mis compañeros al otro lado del cristal diciendo, sí, hombre, es que 100 euros para la gente que gana poco al mes sigue siendo muchísimo y es muy difícil porque hay que pagar colegio de los niños, hay que pagar el coche, hay que pagar la casa, hay que pagar los impuestos, hay que llenar la cesta de la compra, la nevera y al final, pues oye, 100 euros al mes para los que cobramos poquito, pues es muy complicado juntarlos. Yo creo que aquí hay una clave que no sé si estarás tú de acuerdo conmigo o no, que sería pues si no puedes 100 y puedes 50, 50, y si no puedes 50 y puedes 25, pues 25, y cuando vayas juntando de 100 en 100 o de 500 en 500, poco a poco puedes ir haciendo ese ahorro, es decir, el granito de arena será más pequeño, pero irás metiéndolo en una cesta que al final se terminará llenando. Y por otro lado, no sé si nos podías completar esto con otra reflexión, y es que muchas veces somos estáticos a la hora de pensar en el ahorro, es decir, pensamos en el ahorro en el momento en el que vivimos y parece que ese momento no va a acabar nunca y siempre va a ser igual. Y no es lo mismo, creo yo, que tú le puedas enseñar a tu hijo adolescente que se ha buscado un trabajo para poder tener sus gastos y para poder completar estoy hablando de mayores de 16, 17 años, ¿no? Ya adolescentes de 16, 17 que tienen algo de poder adquisitivo, incluso tú lo que les vayas dando semanalmente para sus gastos, que aprendan a ahorrarlo, cuando tengan sus primeros trabajos que aprendan a ahorrarlo, como bien decías, porque no tienen que pagar ni vivienda ni alimentación porque tú se lo estás pagando, a cómo puedes ahorrar cuando ya te independizas de tu casa, o cuál es tu poder de ahorro cuando entras ya en lo que es una inversión más grande como pueda ser la compra de una vivienda, o cuando tienes hijos, que el volumen de gastos aumentan, que tienes que asumir una serie de costes que no tenías antes y que a lo mejor tu capacidad de ahorro, aunque adquisitivamente tengas mayor poder, pues el nivel de gastos también se dispara. Al momento en el que los hijos ya se emancipan de casa y tu nivel de ahorro o de capacidad de ahorro vuelve a crecer. Es decir, enseñar desde el principio que el ahorro no es una cosa que está estática y que siempre van a tener que ser esos 100 euros al mes, sino que tienes que saber que a lo largo de tu vida esto va a ir cambiando, ¿no? Sí, claro. En el foro de mi web pues hay mucha gente que va cambiando de situación. A veces le suben en el trabajo, ascienden y dice, pues ahora puedo ahorrar más. Otras veces pues perdí un segundo trabajo que tenía y cuenta, pues ahora voy a ahorrar menos mientras esto dure. O se me ha roto el coche, pues que no lo contaba con ello, pues ahora voy a ahorrar menos un año, por ejemplo. Entonces todo eso va variando. Entonces lo importante no es decir qué cantidad de dinero voy a ahorrar desde ahora hasta el día que me jubile, sino tener un equilibrio, hay que gastar, hay que invertir y empezar lo antes posible, cada uno con lo que pueda. Y tú decides la cantidad que vas a ahorrar e invertir ahora en tu situación actual. Pero en cuanto cambie tu situación, pues eso lo modificas, lógicamente. Y hay que ser flexible. O sea, no hay que tener una rigidez de decir, pues he decidido ahorrar, por ejemplo, 200 euros al mes y si algo cambia y bajo a 150, pues esto ya muy mal. Pues no, si baja a 150 no pasa nada. Hay gente que está ahorrando 100 o 50. Así que tú estás ahorrando más que ellos. Entonces, claro, sí, hay que ser completamente flexible según vaya modificándose tu vida. A veces a que puedes ahorrar más y otros momentos que puedes ahorrar menos. Gregorio, si tuviéramos una bola de cristal o pudiéramos pedir deseos, ¿qué es lo que veríamos en esa bola de cristal si resulta que los 40 y pico millones de habitantes de España empezasen a ahorrar e invertir a largo plazo, a poner en práctica todas estas reglas y directrices de educación financiera que llevamos ya explicando tanto en Value School como en el programa de radio? ¿Qué diferencias principales cabría notar en una sociedad de propietarios guiada por la buena educación financiera? Pues es que eso sería, y yo creo que va a suceder,
un cambio total de la sociedad. O sea, no se puede ni siquiera decir que esto iría mejor, esto iría tal, sino que sería un cambio completo y radical. Pero no solo por la parte del dinero, sino por la parte del tiempo libre, por la parte de cosas que podría hacer la gente que ahora ni se imagina. O sea, sería un cambio, y creo que lo va a ser total y absoluto. Porque es imprescindible, para mí, que todo el mundo tenga su patrimonio. Y además es que es mucho más fácil de lo que cree la gente. Con lo cual ese cambio realmente es un cambio bastante fácil de dar. Consiste en que cada uno empiece por sí mismo y se le vayan sumando los demás. Y el cambio, o sea, no sería decir, pues la gente sería un poco más rica y podría gastar un poco más. Por ejemplo, tendría un coche mejor o tendría una casa mejor. Es que es muchísimo más que eso, lo que se conseguirá cuando esto suceda. Gregorio, Sí. Comentabas antes el tema de la jubilación. Estoy muy de acuerdo contigo, aparte de que en algún programa lo hemos tratado, pero bueno, yo he sido siempre muy claro al respecto. El sistema público de pensiones no es que vaya a quebrar, está en quiebra permanente. Pero, ¿cuál es tu opinión sobre los planes de pensiones? ¿Crees que es un producto recomendable, al menos en España, con la estructura que tiene, las comisiones que suelen cobrar, la baja rentabilidad de la que tanto se le acusa en general? ¿O crees que la forma de complementar las pensiones públicas debe hacerse mediante otro tipo de inversiones? Es que yo creo que son mejores las acciones, y realmente cuando se habla del sistema de capitalización, mucha gente cree que eso es lo mismo que planes de pensiones. En los planes de pensiones, pues efectivamente hay estudios que la rentabilidad que han dado, o sea, lógicamente es mejor que el sistema actual de pensiones, porque no son una estafa piramidal. Pero es cierto que el resultado que dan no es bueno. Entonces, son una cosa intermedia entre lo malo que tenemos y lo que realmente debería ser. Entonces, me parece importante que la gente entienda que el sistema de capitalización puede ser con planes de pensiones, pero puede no ser con eso, puede ser con otras cosas como las acciones o bonos o lo que sea directamente. Y entonces es importante separar las dos cosas. Una cosa es el sistema de capitalización y otra los planes de pensiones. Los planes de pensiones creo que deben existir y que siempre van a existir, pero no deben ser obligatorios, y yo no lo recomiendo, la verdad. Domingo. Ahora que hablamos de pensiones para la gente mayor, porque muchas veces yo cuando tenemos estos discursos de ahorro de largo plazo me encuentro con gente pues de 60, 65, 70 años que me dicen, yo ya llego tarde. Y yo les digo, no, pero esto... Y entonces yo les vuelvo a hacer el mismo discurso y me dicen, bueno, vale, si te hubiera conocido hace 50 años, pues habría estado muy bien, pero yo tengo 60, ¿qué hago ahora? Yo no quiero meter dinero en un activo. La bolsa les da miedo, porque además es verdad, yo les digo, es que a corto plazo la bolsa tiene muchos vaivenes, y dicen, bueno, yo tengo 65, 70 años, yo no quiero estar en un activo que tiene esos vaivenes, puede que necesite el dinero muy a corto plazo y mi horizonte vital es mucho más corto. ¿Qué hago con ese pequeño patrimonio que he podido ahorrar? O incluso si tengo un patrimonio muy pequeño, pues para tratar de conseguir algo más, pues si tengo 60 años, para cuando tenga 70 o 75, que lo puedo llegar a necesitar. Claro, depende un poco de la situación de cada uno, pero por eso a mí me parece importante que la gente conozca los dividendos, porque los dividendos tienen menos vaivenes que las cotizaciones. Entonces, incluso para gente mayor, igual que esa gente más, tú les preguntas, si tú tuvieras dinero para comprarte un piso de alquiler, ¿lo harías? Y que eso y gastarte ese alquiler. Pues seguramente te dirían que sí, porque eso lo entienden de toda la vida. En sí, eso lo entienden. Yo compro un piso, cobro alquiler y el alquiler me lo gasto. Pues eso mismo lo pueden hacer también con las acciones. Y a una persona de 60 años es que le pueden quedar de vida 20 o 30. Es decir, tiene mucho tiempo para que le beneficie el interés compuesto. Y ese es otro tema, otra confusión que crea el sistema de pensiones. Porque la edad de jubilación son los 65 años. Ahora un poco más, porque la van cambiando y tal y cual. Y entonces mucha gente cree que 65 años es la fecha en que ya no puedes ganar más dinero. Porque las pensiones, o sea, el día que cumples 65, o la fecha que sea en cada momento, te dan tu pensión, te dicen, a ti te toca tanto, y esto como mucho va a subir la inflación. Es decir, ya nunca vas a ganar más que eso. Sin embargo, las inversiones no tienen ese límite. Tú empiezas a invertir con 60 años, las inversiones en bolsa, en inmuebles, lo que sea, normalmente superan a la inflación, y eso no tienes ese corte a los 65, sino que cuando esa persona tenga 67, 68, 70, sus inversiones seguirán superando la inflación. Y lo mismo cuando tenga 75, 80 y todo eso. Entonces es importante ver que, otra cosa que la gente entienda, que no existe esa fecha de corte que existe para la jubilación a los 65 años,
cuando hablamos de las inversiones. Las inversiones funcionan bien y le da igual que tú pases de 40 años a 50 que pases de 60 a 70, son 10 años. Esa visión que decía Domingo del que tiene 60 a 65, que 10-15 años todavía le van a quedar y en 10-15 años se puede obtener un muy buen patrimonio, ¿no? En el largo plazo, siempre que no te vayan bien, claro. Siempre que no te vayan mal las cosas, y a 10-15 años en el largo plazo, sí es cierto, aquí lo hemos dicho muchas veces, que en bolsa, hombre, puede pasar cosas como lo que ha sucedido recientemente, pero insisto, en ese periodo de 10-15 años no te tiene por qué ir mal y lo normal es ganar dinero. A 20 años, si no me equivoco, Domingo, creo que siempre se ha ganado dinero en bolsa, o al menos no se ha perdido. Sí, eso es así. A ver, en el momento en que tus horizontes empiezan a subir a partir de 10, 15, 20 años, tus posibilidades mejoran mucho. Ahí el problema también es que tus horizontes con 60, 70 años no están claros. Es decir, si tú tienes 60, 65 años, lo digo para esos oyentes que nos puedan estar escuchando, el problema es que dices, yo no sé cuándo voy a necesitar ese dinero exactamente, no sé cuáles van a ser mis necesidades, y ya no tengo un trabajo, con lo cual mis ingresos van a estar restringidos a la pensión, a lo que he podido ir acumulando, y ¿en qué momento voy a necesitarlo? Y esa es una duda que, porque dices, puedo tener una enfermedad, una necesidad puntual que no lo sé exactamente, y es ahí donde yo creo que hay muchos de esos oyentes mayores que dudan, que no saben, y que comprendo además la situación en la que se encuentra. Bueno, pues claro, pero sí, dime, Gregorio. Una cosa que quería apuntar, que esta gente también tiene que tener en cuenta que el único riesgo que existe, que no es el de que varíen las cotizaciones de bolsa, o sea, aparte de que existan los dividendos, es que hay muchos otros riesgos. Entonces, ahora mismo tienen un dinero. Si lo dejan en un depósito que les da la inflación o menos, si tienen ese problema dentro de un año o dos, se lo va a cubrir, pero si lo tienen dentro de 10 años o 15 o 20, no se lo va a cubrir, porque ellos se han empobrecido. Este dinero va a valer mucho menos. El problema que van a tener, le va a resultar más caro por la inflación, y entonces están corriendo un riesgo que ellos desconocen. Gregorio, lamentablemente no tenemos tiempo para más. Te agradezco muchísimo que hayas compartido estos minutos con nosotros. Te voy a pedir que te quedes al teléfono, en antena, a la escucha, porque tenemos una entrevista muy interesante en los próximos minutos y todavía nos quedan las recomendaciones de Luis Value School, y te amenazo, mejor dicho, con volverte a llamar para seguir hablando de esto. Yo creo que es interesantísimo y que todavía quedan muchos flecos, muchos asuntos que tratar, de finanzas personales, de ahorro y de inversión para nuestros lectores y desde luego para nosotros también. Yo he tomado buena nota de muchas de las cosas que en el programa de hoy se han dicho. Así que, Gregorio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Insisto, quédate porque nos vamos enseguida a la ventana de libertad que nos abre esta semana la Universidad Francisco Marroquín, y les tengo que recordar que si se van a perder el programa de hoy, se lo han perdido o quieren recuperar este u otro de los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme, siempre lo pueden hacer acudiendo a nuestros podcasts o bien en las plataformas de radio, de Value School, o a través de Spotify, iVoox o Apple Podcast, todo a disposición de todos nuestros oyentes gracias al patrocinio de IG Market. Así que nos vamos ya sin más dilación a la ventana de libertad que nos abre la UFM. Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado. En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. Bueno, y estamos ya en esta ventana de libertad que nos trae esta semana la Universidad Francisco Marroquín, y con una invitada, como decía, de excepción. Se trata de la directora del Acton MBA en emprendimiento, la señora Alejandra Alquijay. ¿Qué tal, Alejandra? Muy bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a ustedes por esta oportunidad de compartir lo que es Acton MBA de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, estamos hablando, creo que con Guatemala, por eso agradecemos también que nos atiendas a estas horas pese a la diferencia horaria, pero el programa se desarrolla en Madrid. Así es. De hecho, el 23 de octubre estamos iniciando con el lanzamiento del programa en el campus de Madrid. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste este Acton MBA en emprendimiento?
Acton MBA es un programa de maestría originario de Acton School of Business en Austin, Texas. Es un programa que fue especialmente diseñado por un grupo de emprendedores de reconocido prestigio que detectaron una necesidad en el mercado. Y es que la mayoría de programas de MBA estaban enfocados en formar profesionales para puestos de gerencia, pero no necesariamente emprendedores, que aprendieran cómo iniciar negocios de cero. Así que ahí es de donde nace este programa, que es un máster enfocado 100% en emprendimiento. Y a diferencia de un programa de maestría tradicional, nosotros llevamos a los estudiantes por cada una de las etapas del ciclo emprendedor, iniciando con el análisis de oportunidades de negocio, seguido su lanzamiento, levantamiento de capital, crecimiento y cosecha. En clase nosotros llevamos a cabo discusiones de casos 100% reales, en los cuales nuestros estudiantes se colocan en los zapatos del emprendedor y exponen su plan de acción como si fuese su propio dinero, reputación e incluso relaciones las que estuviesen en juego. Así que es una emoción, una adrenalina muy alta la que se vive en el salón de clases. Adicionalmente, llevamos a cabo simulaciones y visitas a empresas, las cuales permiten a los alumnos poder aplicar de manera directa lo que están aprendiendo en el salón de clases. Y me gustaría decir... Sí, dime, Alejandra. Sí, que nuestros profesores son emprendedores de industrias muy diversas, por lo cual los estudiantes tienen la oportunidad de aprender directamente de ellos, tanto las experiencias de éxito como fracasos que han tenido, y de esta manera poder viajar más aceleradamente sobre la curva de aprendizaje que representa un emprendimiento. Se podría decir entonces que uno de los puntos fuertes de este programa es la presencialidad de las clases, ¿cierto? Bueno, de hecho, debido a sin duda es un punto muy fuerte del programa. Sin duda, debido a la pandemia, este año pues estaremos iniciando en un formato online, pero buscando alguna alternativa en la cual nosotros podamos llevar a cabo estas experiencias de aprendizaje sumamente ricas, que por ello no se vaya a ver sacrificada la experiencia de clase que tenemos usualmente en el salón. También llevamos a cabo luego un MBA Toolkit que se realiza en línea, lo cual permite a personas de distintas partes del mundo el poder tener acceso a esta educación y ya incorporarse en el campus de Madrid a partir de febrero del año entrante. Así que tenemos un formato híbrido que le abre la posibilidad o una oportunidad a muchas personas de distintas partes del mundo del poder formar parte de este programa. Alejandra, me parece interesantísimo, entre otras cosas, porque, como bien decías al principio, estamos acostumbrados a MBA que forma a directivos que, si me permites la analogía, los preparan para entrar en el puente de mando de un gran transatlántico que ya está funcionando, y vosotros lo que hacéis es enseñar no solo las capacidades que tendría ese gran directivo, sino que los enseñéis a formar para que empiecen a manejar un barquito de vela cortito, pequeñito, que luego vayan creciendo un poco hasta que consigan, ¿no?, estar al frente de ese gran transatlántico, desde abajo hasta arriba. Completamente. Y de hecho, al ser un MBA emprendimiento, nosotros recibimos a estudiantes que tienen un background en finanzas, otros en abogacía, arquitectura. Hemos tenido incluso estudiantes de veterinaria, para darte un ejemplo. Nuestro máster se acopla a distintas profesiones, y eso es lo que hace que las discusiones socráticas sean sumamente ricas. De hecho, trabajamos también un proyecto muy enriquecedor llamado Acton Shark Tank, en el cual vamos brindando asesoría a los estudiantes en aspectos legales, de marketing, modelos de negocios, finanzas, y en fin, preparándolos para que puedan participar de una ronda de inversión en la cual, al existir una alineación entre el emprendedor, el proyecto y el inversionista, puedan salir con capital semilla de nuestro programa de maestría. Fíjense que en este programa no solo hablamos de independencia financiera, sino también que les damos pistas de cómo pueden llegar a lograrlo, sobre todo si tienen interés por formarse y aprender profesiones, o bien emprender proyectos nuevos desde la base y con todas las garantías de éxito. Alejandra Arquijay, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos en esta ventana de libertad de la Universidad Francisco de Marroquín. Gracias a ti, Luis Fernando. Los esperamos en UFM Madrid. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda esa ventana de libertad. Ya ven que hemos hablado de independencia financiera. Ahora les contamos cómo hay aquellos que quieran formarse para poner en marcha un proyecto que les permita acumular esos fondos, ese capital que poder incrementar gracias a la inversión y terminar alcanzando esa libertad financiera, de la que nos va a dar muchas pistas, estoy convencido, Luigi, en los consejos de Value School. ¿Vives los sueños de otros? Emprende la aventura de tu vida en Acton MBA.
Un programa transformador de un año impartido por emprendedores. Aprende a aprender, a ganar dinero y a vivir una vida con significado en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Luis Alberto Iglesias, tiempo de recomendaciones Value School. Vaya programa en el que hemos hablado de muchísimas cosas, hemos dado muchísimos consejos y aún así nos queda tiempo para recomendaciones y de alcance. Hombre, claro, porque tú gestionas muy bien, como se dice, los tiempos, ¿no? Yo tengo hoy cuatro recomendaciones y como no puede ser de otra manera, tengo 2 libros de nuestro prolífico invitado, de Gregorio Hernández. El primero de ellos se titula Educación Financiera Avanzada partiendo de cero. Subtítulo, Aprenda a gestionar su dinero para transformar su vida. Este libro es una introducción muy completa y asequible al ahorro, la inversión y la creación de patrimonios. Es uno de los más populares de Gregorio Hernández. Y este segundo también es muy popular. Se titula Cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero. Subtítulo, Consiga la jubilación que se merece. Otra guía práctica y sencilla en el estilo del autor para entender cómo funciona la bolsa y empezar a invertir a largo plazo. Algo de lo que hablamos continuamente en Tu Dinero Nunca Duerme. Después está el informe al que aludí antes en la conversación con Gregorio, titulado Una sociedad de propietarios, el camino de los ciudadanos hacia la independencia financiera. Un informe dirigido por Raquel Merino y publicado ya en 2006, creo, por el Instituto Juan de Mariana, donde se analiza el ciclo vital del individuo, de sus necesidades y cómo se puede crear un patrimonio a lo largo de todas esas etapas, con diferentes productos de inversión. Una lectura imprescindible. Y por último, no me resisto a recomendar el propio curso que Value School sacó este año, gratuito, para que los interesados se introduzcan en esto de ahorrar e invertir a largo plazo. Se titula De ahorrador a inversor consciente. Es un curso gratuito que incluye un ebook, una selección de libros recomendados y más de 10 horas de podcast, de grabaciones de las masterclasses más populares de Value School. El curso, como digo, es gratis y se puede descargar en el enlace que ponemos ahora en el Twitter del programa. Desde luego que cualquier oyente de este programa, si no quiere aprender cultura financiera, es porque realmente no quiere, no le interesa, porque no puede tener más recomendaciones y más vías para lograrlo, y además de manera absolutamente gratuita. Muchísimas gracias, Luigi, por tus contribuciones en el día de hoy, como siempre. Gracias también a Gregorio, a nuestro invitado, a Alejandra, a nuestra entrevistada del UFM, y también a Domingo y a Manuel por su tiempo, y a todos ustedes por dedicarnos su atención. Yo les voy a dejar en la